Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los tres profesores que nos acompañan hoy, y no solamente por las exposiciones tan ilustrativas que nos han efectuado, sino también por la labor previa. Quiero también agradecerlos y felicitarlos por la tarea que han realizado, que verdaderamente ha sido patriótica, por el esfuerzo empeñado de tanto tiempo y además por el modo como han buscado recoger todas las iniciativas parlamentarias que en esta materia arrancan desde la recuperación democrática, desde nuestro primer gobierno democrático que está intentando llevar adelante este ambicioso proyecto de poder unificar el Código Civil y Comercial. Y además, por el modo meticuloso como han buscado recoger también las opiniones de la doctrina, como han consultado también los avances que ha hecho en este caso el Congreso. Por eso creo de que la obra es una obra muy acabada, completa, y me parece muy bien el procedimiento de comenzar a discutirla sobre la base de principios, porque un código es un sistema en el cual hay que discutirla desde sus principios más que de sus detalles. Por supuesto que la exposición que han hecho hoy me ha parecido excelente, y sobre todo cómo nos han explicado la recepción acerca de los tratados internacionales de derechos humanos, la recepción de ciertos principios básicos de tutela a la dignidad de la persona humana, el principio de no discriminación, el principio de autonomía, que iluminan, creo que, toda la obra. Yo quisiera, señor presidente, y si bien no cabe ninguna duda de que la comisión va a discutir y va también a formar opinión y despacho sobre todo esto, y que se trata en muchos casos de opciones de naturaleza legislativa, pero advierto de que del primitivo proyecto de los juristas al proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo, que afortunadamente lo ha recogido en su casi totalidad, aparecen algunas diferencias y sobre algunas de las cuales me gustaría conocer la opinión de los juristas. La central, en el que, si bien puede admitirse que es una cuestión de opción legislativa, pero que trae consecuencias importantes para la vida de todos los argentinos, es el relativo al capítulo de la responsabilidad del Estado. Nuestro régimen constitucional se separó del modelo de Estados Unidos e introdujo la categoría del derecho común, buscando que determinadas soluciones fueran uniformes en todo el país. Esto es, de que pudieran aplicarse en cada una de las provincias los mismos derechos para todos los argentinos. Esta uniformidad, que es la que está en la base del derecho común, yo creo que se encuentra seriamente amenazada en este capítulo. La Comisión ha presentado un sistema innovador en materia de reparación del daño. Digo innovador por las categorías que ha presentado sobre la prevención, sobre la disuasión y sobre el carácter resarcitorio que tiene el daño. Y lo hace partiendo también de un principio que deriva del mismo artículo 19 de la Constitución, y que ustedes recogen en el 717, todavía yo no manejo esta categoría, cuando dice que todo aquel que daña a otro debe reparar este daño. Con relación a la responsabilidad del Estado, ustedes preveían la responsabilidad del Estado por ejercicio irregular de sus funcionarios y también por la actividad lícita del Estado. En el proyecto que envía el Poder Ejecutivo se suprime toda la responsabilidad del Estado y la deriva al derecho administrativo nacional, local o municipal, según corresponda. Y esto trae aparejado, a mi juicio, una asimetría brutal respecto al sistema de responsabilidad.
porque, e incluso hasta el peligro de que existan lagunas en materia de responsabilidad. Porque estamos esperando a una determinada regulación que hasta puede ser municipal en materia de daños. Y esto distorsiona estos principios generales y distorsiona también lo que pretende este Código Civil, que, como ustedes han dicho muy bien, trata de establecer los grandes principios generales, y como ha sido también siempre el derecho civil. Y la responsabilidad del Estado no puede estar ausente de esto. Acá me parece que hay un hueco importante y yo quisiera saber la opinión de ustedes, más allá de que sin duda es una opción legislativa, pero la opinión de ustedes en concreto si no advierten estos peligros de continuar este texto. Y el segundo comentario, y agradezco también la generosidad y la disposición de la Comisión a hacerse presentes acá para ilustrarnos, porque seguramente vamos a tener que consultarlos respecto de muchas otras cosas. El segundo comentario es las modificaciones que se han introducido en materia de las obligaciones de dar sumas de dinero. Porque advierto que el Ejecutivo cambió los artículos 765 y 766. Volviendo al sistema que estaba en el Código de Vélez. Es decir, que uno puede cumplir, si se está pactado en una moneda que no sea del curso legal, pagando con la cotización, o mejor dicho, con la moneda oficial de la Argentina. Pero, sin embargo, no se ha efectuado el mismo cambio en el 1390, que regula, en el caso, el depósito bancario. El depósito bancario. En el depósito bancario ha quedado el texto de ustedes. Esto es que existe la obligación de restituir en la moneda de la misma especie. Con lo cual hay dos categorías, porque el depósito bancario también es una obligación de la suma de dinero. Y respecto de esto aparecen dos sistemas diferentes, el general del 765 y 766 y el del depósito bancario. ¿Qué razones justificarían, en la opción legislativa, qué razón justificaría efectuar esta distinción entre el depósito bancario y el régimen general? Nada más, gracias, señor presidente. Doctor Lor. Voy a tratar de explicar este proceso que se dio después de la presentación del proyecto al Poder Ejecutivo. Y nosotros hemos tratado de que todos tengan la edición que han hecho las editoriales, porque ahí están los textos de dos maneras. En el texto están los artículos que quedaron como la versión que envía el Poder Ejecutivo, y abajo hay una llamada donde están los textos propuestos por la Comisión. Y después hay un anexo donde están extensamente explicados los dos textos comparados, en dos vías para verlos, para que quede claro. Cuando nosotros presentamos este proyecto, se inició un periodo distinto. Ya habíamos trabajado con el Ministerio de Justicia en temas técnicos, más que todo de técnica legislativa, y ahí se empezó otro proceso distinto donde hubo una cantidad de temas a discutir. Lógicamente el Poder Ejecutivo es el que tiene la iniciativa legislativa, por lo tanto estábamos ante un anteproyecto y un proyecto. Entonces ese trabajo, que desde nuestro punto de vista fue muy fructífero, como también creo que lo será ahora, toda obra de este tipo es perfectible. Hemos discutido muchísimos temas, analizado aspectos, porque este proyecto fue enviado a todas las áreas del Poder Ejecutivo, todos los ministerios, equipos de distintos sectores que trabajaron, numerosas sugerencias que a su vez organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar a distintos ministerios. Todo eso se fue recibiendo y hicimos reuniones periódicas con
los distintos sectores, de las cuales me he ocupado personalmente. Creo que eso es interesante, que es la tarea también que supongo que les va a tocar a ustedes. En todo ese aspecto, digo, uno ve distintos tipos de propuestas. Primero están las personas que dicen, bueno, acá hay alguna cosa que corregir porque hay una incongruencia entre este aspecto, este otro. Eso se hizo una revisión general y quedaron consensuados todos los aspectos relativos a reformas puntuales de coordinación. Otro tipo de propuestas que recibimos fueron relativas a que hay sectores que pretenden toda una legislación, y lo cual es razonable que lo pretendan. Por ejemplo, en materia de discriminación recibimos una propuesta de hacer una ley completa, otra ley completa en materia de salud mental, otra ley completa en materia de pueblos originarios. Bueno, todo eso motivó muchas reuniones para explicar que en realidad el código tiene que tener principios y reglas generales y luego reenviar a legislación especial, es decir, no se puede incorporar todo, es decir, normalmente el equilibrio se logra cuando todo el mundo pierde un poquito, es muy difícil poner una ley especial ahí. Esto se fue consensuando y hubo numerosas modificaciones consensuadas en las cuales no se hizo ningún tipo de aclaración porque eran todas cuestiones que se fueron incorporando. Quedaron algunos temas en los cuales discutimos en el sentido de que son temas, como decía el doctor Gilavera, de opciones legislativas y bueno, el Poder Ejecutivo los envía, obviamente es el que tiene la propuesta, el que hace la propuesta legislativa y el Congreso lo discutirá. Realmente yo los voy a mencionar a todos así, porque a lo mejor alguien tiene algún interés en algunos otros temas. Y quiero explicar porque nuestra función aquí es darles a ustedes un panorama de todas las opciones y ustedes luego son los que tienen que decidir cuál es la que corresponde y trataré de explicarle el pro y el contra de cada una de las cuestiones que nosotros hemos discutido y yo creo que fue muy importante esa discusión porque nos aclaró a todos cuáles son las opciones legislativas. Entonces, un tema, el primero que ustedes pueden ver cuando empiezan a leer este proyecto, es relativo a la categoría de derechos que se protegen. Y aquí están los derechos individuales y nosotros hemos hecho aquí una transformación muy importante que yo creo que va a ser valorada internacionalmente, que es adecuar a la Constitución e incorporar los bienes de incidencia colectiva. Es el primer proyecto en el mundo que tiene los derechos de incidencia colectiva. Yo creo que esto va a ser muy valorado y no fue cuestionado, digamos, fue admitido y está. Pero hay una categoría intermedia que son los derechos individuales homogéneos, para que todos entiendan, son las acciones de clase. La posición de la Comisión fue introducir esta categoría en un artículo que está en la parte introductoria, que es el título introductorio, porque es donde se definen las categorías de derechos, y luego en la parte de responsabilidad, cuando se regula la prevención, había una sección donde, como estos son derechos individuales homogéneos, había que regular los procesos colectivos. ¿Esto qué significa? Que nosotros tuvimos un precedente en la Corte, que es Alavi, y además hay muchos casos en todo el país, y entonces a nosotros nos pareció atinente dar una regulación ordenada dentro del Código Civil. Esto significa que hay una causa que lesiona a muchos. Por ejemplo, una situación en la cual hay un hecho común que puede ser de distinta naturaleza. No doy un ejemplo preciso porque ahora voy a explicar qué es lo que quedó y qué no. Y entonces hay muchos afectados. Es distinto del caso del bien de incidencia colectiva. Por ejemplo, cuando en un río se arroja aguas contaminadas y muere una persona, es un caso de un damnificado. Cuando mueren 1 millón de personas, ahí tenemos un problema de organización de la justicia. En Estados Unidos se llama problemas de justicia agregativa.
¿Cómo agregar tantos a un problema? Esas son las acciones de clase. Pero si 2 pájaros beben el agua y mueren y se extingue la especie, ahí tenemos un problema de bien colectivo. Eso no pertenece a nadie. Ahí eso subsiste, ¿no? El bien colectivo subsiste. Ahí se puede accionar. Entonces aquí, sobre la cuestión de fondo, en realidad no hubo discusión, porque las acciones de clase existen ya en el derecho del consumidor y existen en el sistema vinculado a la protección del ambiente, toda la Ley General del Ambiente. Hay muchos ordenamientos procesales que contemplan esto de una manera o de otra, pero el tema es si lo incluíamos o no en el proyecto. Nosotros opinamos que había que incluirlo porque además yo particularmente he tenido algún intercambio de ideas con algunos senadores y diputados que han presentado aquí en el Parlamento proyectos para regular acciones de clase, y entonces tratábamos de hacer algo coherente que sea un poco el marco que permita o habilite la ley especial. Esta fue nuestra visión. La visión del Poder Ejecutivo, es decir, esto es materia de una ley especial, justamente porque se está tratando en el Congreso. Entonces, no debe estar en el Código Civil porque es darle una entidad que debería estar, que no es conveniente, debe estar en la ley especial. Este es un tema opinable, es decir, realmente creo que es algo, nosotros estamos muy convencidos de que es bueno que esté en el proyecto, porque para nosotros es un poco el principio ordenador y que a su vez tiene influencia sobre los estándares que tiene la acción de clase. Porque en las acciones de clase también hay excesos que pueden ser muy distorsivos. Teniendo una norma general nos pareció que era razonable. Pero también es razonable hacerlo una ley especial, es decir, no es una cuestión de vida o muerte. Creo que es una cuestión opinable que el Ejecutivo optó por eso. Bueno, nos pareció respetable también. Y por eso pusimos las 2 posiciones. Obviamente el que tiene la iniciativa legislativa es el Ejecutivo y esta es la proposición oficial, que, reitero, es una opción de política legislativa razonable como la otra, ¿no? Nosotros ahí no somos lo que tenemos en este caso la función de decidir qué se hace. Otra cuestión que surge es cómo se hace... ¿qué se hace con la responsabilidad civil del Estado? Este es un tema también controvertido de hace muchos años en distintos países, tienen distintas tradiciones, pero yo me voy a referir a la Argentina para no complicarles un poco la visión. En la Argentina nosotros tenemos el Código Civil que reguló la responsabilidad del funcionario y a partir de eso hubo una gran labor de la jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia, si las decisiones de la Corte, no de ahora, sino hace muchos años, fue abriendo los caminos y fijó algunos criterios que son los que nosotros incorporamos aquí. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, que hay una responsabilidad del Estado por actividad lícita y una responsabilidad del Estado por actividad ilícita. La actividad lícita lo hace responsable porque lo funda en la Constitución y dice cuando hay un desigual reparto de las cargas públicas. Por ejemplo, el caso que falló la Corte fue que se hizo una obra y esa obra inundó algunos campos. Bueno, la obra es una actividad lícita. La inundación afecta al dueño del campo de un modo desigual a todos los demás, que los beneficia o los perjudica indirectamente. Entonces, ahí las cargas públicas se distribuyen desigualmente. Y entonces, la Corte dijo hay que indemnizarlo. Y en la actividad ilícita se fue creando una categoría que es la del ejercicio irregular. Poco a poco se habló de culpa del Estado, bueno, hubo una gran discusión y finalmente se llegó a lo que hoy es la jurisprudencia de la Corte y de los tribunales diciendo que hay una responsabilidad del Estado cuando causa daños ilícitos que tiene que ser directa
objetiva, es decir, es derivada del ejercicio irregular. Por lo tanto, no hay que demandar primero al funcionario para luego demandar al Estado, se lo demanda directamente y no hay que probar la culpa. Lo que sí hay que probar es el ejercicio irregular. El ejercicio irregular hay una cantidad de estándares que fijó la Corte en un fallo y eso fue lo que nosotros incluimos aquí. Nosotros lo que hemos hecho fue seguir la tradición y la jurisprudencia actual. Obviamente este es un tema controvertido, ¿por qué? Porque hay otra posición que es la que sostienen los administrativistas, que históricamente han discutido este tema, y yo he asistido a congresos de derecho administrativo mucho antes de entrar en la Corte, ahora ya no me someto a esas cosas. Pero eran bravas las discusiones en el sentido de decir, bueno, dentro del derecho administrativo se sostiene que este es un tema del derecho administrativo. Y ahí hay distintas posiciones, porque tampoco dentro del derecho administrativo hay unanimidad. Pero, bueno, hay quienes sostienen que dicen que este es un tema que es autónomo, es decir, debería haber una ley que establezca la responsabilidad del Estado Nacional y otra de los Estados provinciales, una autonomía. Esta fue una posición que se sostuvo mucho por Bielsa. Hay otros que dicen que se aplica analógicamente lo que dice el Código Civil actual, pero es de derecho público, administrativo y local. ¿Por qué está esta discusión? Bueno, porque acá, desde el punto de vista del derecho administrativo, sostienen algunos autores, otros no, porque está también dividido esto, que lo que está en juego son, primero, la autonomía del derecho público. Esta es una discusión, si uno debe hacer una ley especial distinta del Código Civil. Segundo, si están en juego o no las competencias provinciales. Un poco lo que decía el doctor Gilavera. Si esta es una ley nacional porque la Constitución lo habilita, o son jurisdicciones locales las que tienen que regular. Hay algunos países que esto es así. En la Argentina no, tradicionalmente no fue así. Entonces, esta es la otra alternativa, que también es opinable. Si nosotros, como civilistas que somos, consultamos a la doctrina civil, el 99.99% está de acuerdo con lo que hicimos nosotros. Pero mi deber también es decirle, bueno, es un tema que es opinable porque hay sectores del derecho administrativo que dicen lo contrario y que también es posible, es una opción, hacer una ley sobre la responsabilidad del Estado que contemple toda esta cuestión, que es una opción que también, al igual que con las acciones de clases, es posible. Claro que habría que apurarse, porque si no queda como un vacío, si no. ¿Por qué? Porque lo que sí es cierto, y me pareció que es algo razonable que planteó los asesores del Ministerio de Justicia, es que en bloque, lo que dice todo el sistema de responsabilidad civil, no lo consideran analógicamente aplicable al derecho administrativo de la responsabilidad del Estado. Esta es una discusión de teoría que algunos administrativistas sostienen y mucho más lo van a sostener con el amplio desarrollo que tiene la responsabilidad civil en el proyecto. Entonces, es una opción. Nosotros dejamos en claro cuál es nuestra opinión. Ahora bien, el tema que hay que aclarar es que nosotros tenemos hoy un sistema. El derecho no es una ley, es un sistema. Entonces, para que ustedes puedan estar bien informados y decidir más allá de las discusiones de doctrina, acá hay que aclarar lo siguiente. La responsabilidad del Estado por actos lícitos se sigue, así con la propuesta del Ejecutivo, como está hoy el proyecto, sigue existiendo la Constitución. Es decir, que como la Corte la fundó en la Constitución, eso no ha cambiado. O sea que ahí no habría mucho cambio, porque la jurisprudencia va a seguir diciendo, porque es lo mismo, porque es el desigual reparto de las cargas públicas,
es una cuestión de derecho público y no se contradice con el derecho administrativo. El problema está entonces en la responsabilidad por actos ilícitos. Ahora, ahí también hay que hacer alguna precisión. ¿Por qué? Porque en materias especiales, hay leyes especiales que no han sido afectadas ni tampoco las toca el Código. Por ejemplo, en materia ambiental. Yo leí en algún lado que con esta modificación del Ejecutivo el juicio del riachuelo no se podría hacer. No, no tiene ninguna relación porque la ley sigue existiendo, la ley ambiental, y no ha cambiado. Y lo mismo sucede con otras leyes especiales que contemplan la responsabilidad del Estado en función de cada sistema. Nosotros llamamos microsistema, o sea, eso no se ha cambiado. Ahora, claro, es también una opción. Yo creo que acá es una cuestión opinable. Ustedes tendrán que discutirlo, escuchar, y nosotros podemos también luego venir y profundizar técnicamente, porque yo creo que hoy es el primer encuentro y entiendo que para muchos de ustedes son demasiados temas y bueno, uno creo que es piadoso explicarlo en general. Pero me imagino que después que ustedes escuchen a todos, nosotros podemos volver e ir a los detalles específicos de cada tema y ver bien cómo se puede, si ustedes tienen alguna inquietud en particular, cómo se puede redactar o ajustar. El tercer tema también es un tema que se discutió, que es el de las obligaciones de dar sumas de dinero. También es un tema en el cual la Comisión opinó técnicamente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos fue recibir lo que había en todos los proyectos de reformas anteriores, que receptaron la ley de convertibilidad y el derecho vigente, y por lo tanto propusimos continuar con esas normas. Ahora bien, aquí hay distintas opciones. Si en el derecho actual, que es la propuesta nuestra, lo que dice el derecho vigente y lo que decía la versión original es que cuando uno contrata en moneda extranjera, esa moneda, aunque no es de curso legal y no tiene efecto cancelatorio, igual es una obligación de dar sumas de dinero. Y entonces si yo pacté en dólares, debo devolver en dólares. Si pacté en reales, debo devolver en reales. Y lo mismo pasa en todas las situaciones. Esta es la regla general y en todos los contratos. Esto fue lo que se hizo siguiendo lo que existía en la ley de convertibilidad. La otra opción también es muy razonable, es un problema de política legislativa. Porque yo diría que hay que explicar porque no es exactamente lo mismo lo que existía en el régimen del Código Civil originario que lo que hay ahora. Entonces, un modelo es el de la convertibilidad que estaba en el proyecto del 98, que fue el último, estaba en los anteriores, y nosotros continuamos con eso y que es lo que rige hoy. Otro sistema es el que tenía Vélez Sarsfield, que nunca se imaginó que los argentinos íbamos a querer contratar en dólares. Entonces, él escribió lo que en la época existía, que es, hay una moneda, esa moneda es de curso legal, tiene efecto cancelatorio, todo se hace en esa moneda. Si usted contrata en otra, bueno, eso no es moneda, entonces son cantidades de cosas. Entonces, ¿qué dijo Vélez? Bueno, si usted contrata en moneda, paga en moneda. Y si contrata en cantidades de cosas, bueno, puede librarse entregando la moneda nacional, si pone dólares, si pone pesos. Eso fue lo que interpretó en su momento la doctrina. Claro, muchos años esto no se discutió. Cuando empezó a haber crisis económica, sí se empezó a discutir. Claro, y la jurisprudencia empezó a buscarle la vuelta y la doctrina. Y yo recuerdo que nos pasábamos dando vuelta por el país tratando de explicar cómo se resolvían estos problemas cuando empezó a haber crisis económica. Entonces, claro, ahí se empezó a distinguir, bueno, la gente buscaba el refugio en el dólar.
Entonces, ¿qué hacemos con eso? Son cantidades de cosas, entonces se libraban pagando pesos. Y ahí hubo toda una discusión buscando alternativas para que, por un lado, la protección del crédito se mantuviera, porque si no se paralizaba la actividad económica. Entonces, esa alternativa fue distinguir, bueno, si el dólar se usa como moneda esencial del contrato o se usa como cláusula de actualización monetaria, y toda esa jurisprudencia, bueno, fue creciendo hasta que prácticamente la jurisprudencia equiparó el dólar al peso. Y la ley de convertibilidad hizo eso. Hasta ahí llegamos. Ahora, uno puede plantearse de acá a 100 años, ¿qué es lo que deseamos? Bueno, los modelos legislativos, en realidad, parten de la idea de tener un peso y que se contrate en peso. Esta es la regla general en todos los países, y no está mal opinar que los argentinos, que nos hemos acostumbrado a contratar en dólares y que tenemos una memoria en dólares por demás justificada, porque ha sido en crisis y demás, superemos eso y apuntemos a una economía fundada en el peso. Esta es una política económica y una política legislativa razonable y que además está en todos los países. Y fíjense que si uno mira los códigos civiles, en realidad todos dicen eso. Y algunos son mucho más duros. El de Brasil, por ejemplo, prohíbe que se contraten dólares. Entonces, si uno lo mira en una perspectiva de mediano y largo plazo, es muy razonable plantearse que quieran contratar en pesos. Bueno, entonces, este es el modelo que planteó el Ejecutivo. Nos parece que es una opción razonable. Nosotros mantuvimos la que está, porque además la tienen que conocer ustedes, porque hay que entender este sistema. Ahora, ¿qué es lo que quedó aquí? Porque no quedó igual que el sistema de Vélez, porque quedó un sistema mixto. Entonces, el 766 dice, el 766 si lo quieren buscar, y el 765, son los dos artículos que están vinculados. Ahí es donde nosotros pusimos la ley de convertibilidad. ¿Qué dice ahora? Bueno, si uno contrata, a ver si lo están buscando, si no se los leo. Digo para que quede claro, porque este es un tema importante. Lo primero que me parece que es muy importante decir, porque esto en algunos sectores se dijo, esto no tiene nada que ver con la especificación. ¿Por qué? Porque cuando este tema se hizo público, se empezó a decir, bueno, se especifica. No, esto es importante, porque no tiene nada que ver con la especificación. La especificación se hizo, ustedes saben bien cuándo se hizo, pero ¿qué significó? En medio de una crisis económica, nosotros teníamos justamente el régimen de la ley de convertibilidad, es decir, que no tiene nada que ver. O sea, la ley decía que debe entregar dólares, pero se dictó una ley por razón de una crisis económica y donde decía dólares, se puso pesos y además se cambió la evaluación, es decir, que se cambió el cambio, el valor de cambio. Esto fue la especificación. Una decisión legislativa en un momento de crisis que cambió directamente la letra de los contratos y donde decía dólares le puso pesos y a un cambio diferente, terminó con la paridad. Esto no se está ni siquiera discutiendo acá porque no tiene nada que ver ni es el tema del Código Civil. Digo para que aclaremos las ideas. Este 765, primero dice, es la obligación de dar dinero, es una cantidad de moneda. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y entonces dice, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Esto es similar al Código Civil de Vélez.
Hubo una pequeña confusión acá porque hubo un texto que decía el cambio oficial. Esto no es el cambio, no dice nada el cambio oficial. Entonces, como está, esto significa que si uno hace un contrato, puede pactar en moneda extranjera. No está prohibido, que es el régimen de Brasil. Brasil dice expresamente se prohíbe. Acá no está prohibido, no puede pactar. Lo que ocurre es que es una convención privada el contrato y por lo tanto está sometido a las leyes de orden público. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que el deudor puede liberarse pagando el equivalente en moneda nacional. Bueno, ahí después vienen los problemas que nosotros dijimos, bueno, ojo con si el contexto económico es razonable, bueno, no, es normal. Y si pensamos a 100 años, es normal. Digamos, no es una cuestión censurable esto. Creo que es una opción legislativa razonable. Ahora, en momentos de crisis económica, cualquiera de los sistemas entra en fricción. La fricción en realidad ocurrió con la ley de convertibilidad, que no era esto. Y entró, o sea, no creo que se pueda decir hoy que esto tiene algo que ver con la especificación, porque la especificación ocurre por una crisis económica. Sí son modelos legislativos que hay que analizar. Entonces, este es un modelo en el cual la moneda nacional tiene efecto cancelatorio, hay una incitación clara del legislador a contratar en moneda nacional, no se prohíbe la contratación en moneda extranjera y si se contrata en moneda extranjera, el deudor tiene la opción. Ahora bien, en el régimen de depósitos, nosotros pusimos una norma que es cara a los argentinos porque dice que cuando uno hace un depósito de dinero en moneda extranjera, hay que devolver la misma especie designada. Esto lo pusimos porque es una manera de dar confianza y seguridad jurídica en el sistema financiero. Y esto quedó, es decir, el Poder Ejecutivo no lo consideró incompatible. Y no, realmente indica, hay muchos sistemas jurídicos que tienen esta mixtura que hay hoy. No es incompatible. Es decir, uno puede decir en el régimen bancario, cuando hay depósitos, yo quiero brindar seguridad y que todos tengan este derecho. Y de regla general, que son el resto de los contratos, tienen la opción. Este es el sistema que quedó y ustedes deberán evaluar. Nosotros lo que hemos hecho es brindar las distintas opciones que nos parecen razonables. Creo que los tres son temas opinables. Bueno, me parece que es bueno que esto se analice y que se discuta.